Buenas noches. Pónganse cómodos y prepárense para un viaje hasta el límite del universo observable. Imaginen que miran el cielo nocturno. Durante siglos, han estado observando el mismo punto brillante de luz. Tiene vida propia, brilla, cambia de color, pero siempre está ahí. Y de repente, un día, simplemente se esfuma. No estalla en un destello cegador, ni se apaga lentamente. Simplemente desaparece, como si alguien la hubiera apagado. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que ocurrió en la realidad. Hoy les contaré la historia de una estrella cuya desaparición dejó perpleja a toda la comunidad astronómica mundial. Es una historia que desafió todo lo que creíamos saber sobre la vida y la muerte de las estrellas. Hablaremos de un caso de detectives cósmico, donde las pistas fueron recopiladas por los telescopios más potentes de la humanidad, pero la solución resultó ser mucho más extraña de lo que nadie pudo haber imaginado. Prepárense para conocer un misterio que, quizás, nos permitió vislumbrar por primera vez el nacimiento de un agujero negro. Para entender la magnitud de este enigma, debemos viajar muy lejos. Nuestro destino es la constelación de Cefeo, a unos 22 millones de años luz de la Tierra. Allí se encuentra una galaxia espiral increíblemente hermosa, conocida por su número de catálogo, NGC 6946. Los astrónomos también le dieron un nombre más poético: la galaxia del fuego artificial. Y con razón. Esta galaxia es una auténtica fábrica cósmica de estrellas. Las explosiones de supernovas ocurren en ella unas 10 veces más a menudo que en nuestra Vía Láctea. Precisamente por eso, se encuentra bajo vigilancia constante. Los científicos esperaban capturar el momento de su gran final, la explosión de una supernova. Y en el año 2007, un objeto específico captó su atención. Se trataba de una estrella gigante, una supergigante azul, aproximadamente 25 veces más masiva que nuestro Sol. Era brillante, caliente, y según todos los indicios, se encontraba en la última etapa de su evolución. Le asignaron el nombre N6946-BH1. Los científicos estaban seguros. Estaban a punto de presenciar un gran espectáculo cósmico. Esperaban una explosión que, por un breve periodo, eclipsaría la luz de millones de otras estrellas en la galaxia. Pero lo que sucedió después no encajaba en ninguna teoría existente. Todo comenzó en el año 2007. Un equipo de astrónomos, dirigido por Christopher Kochanek, de la Universidad Estatal de Ohio, estaba llevando a cabo una observación sistemática de la galaxia de los fuegos artificiales. Su principal objetivo era la búsqueda de supernovas. Utilizando el Gran Telescopio Binocular, o LBT, ubicado en Arizona, escanearon la galaxia en busca de estrellas que aumentaran repentinamente su brillo, una señal inequívoca de un colapso inminente. Fue entonces cuando captó su atención nuestra protagonista, una estrella que más tarde recibiría la designación N6946-BH1. En las imágenes de archivo tomadas previamente, era apenas uno de muchos puntos tenues. Pero en 2009, algo inusual ocurrió. La estrella comenzó a incrementar su brillo de manera vertiginosa. En pocos meses, llegó a ser más de 1 millón de veces más brillante que nuestro propio Sol. Para los astrónomos, esto fue una señal de alarma y, al mismo tiempo, un golpe de suerte increíble. Inmediatamente, supusieron que estaban presenciando la llamada agonía previa a la muerte de una estrella. Este comportamiento es típico de estrellas extremadamente masivas que se vuelven inestables y expulsan sus capas externas justo antes del colapso final. El proceso es similar a un volcán que primero retumba y expulsa ceniza antes de una erupción masiva. Los científicos estaban expectantes. Apuntaron hacia la estrella todos los instrumentos disponibles, incluido el telescopio espacial Hubble, para registrar cada detalle de este raro suceso. Esperaban que, después de este breve, pero furioso,
periodo de luminosidad, se produjera una colosal explosión de supernova que podría ser estudiada durante años. El mundo científico entero contuvo la respiración, a la espera del final de este drama cósmico que se desarrollaba a una distancia de 22 millones de años luz. Analicemos en detalle qué tipo de estrella era esta. Pertenecía a la clase de las supergigantes azules. Son de las estrellas más calientes, más brillantes y más masivas del universo. Su vida es corta y turbulenta. Mientras nuestro Sol vivirá unos 10.000 millones de años, la existencia de estos gigantes se limita a apenas unos pocos millones de años. Queman su combustible nuclear a una velocidad increíble. Se estima que esta estrella en particular tenía una masa 25 veces superior a la de nuestro Sol. Imaginen una esfera de plasma incandescente, tan colosal que en su interior cabrían millones de planetas como la Tierra. La temperatura en su superficie alcanzaba decenas de miles de grados Celsius, lo que le confería ese característico tono blanco azulado. El estallido que se registró en 2009 fue, esencialmente, una eyección masiva de materia. La estrella, literalmente, expulsó parte de su capa exterior al espacio circundante. Este fenómeno no era algo totalmente único. Los astrónomos conocen otros ejemplos de las llamadas estrellas impostoras o supernovas falsas. El ejemplo más famoso es Eta Carinae, en nuestra propia galaxia, que sufrió un cataclismo similar en el siglo XIX. Normalmente, después de una eyección así, la estrella se calma, su brillo disminuye, pero sigue existiendo, preparándose para el siguiente acto, que podría ser el final. Este era exactamente el escenario que los científicos esperaban de N6946 BH1. Siguieron observándola, asumiendo que la estrella simplemente había liberado presión y que pronto volvería a su estado normal, antes de su explosión final. Pero la estrella les tenía reservada una sorpresa que cambiaría por completo su comprensión de la evolución estelar. Nadie podía imaginar que aquello no era el principio del fin, sino el fin mismo. Las observaciones no cesaron. Los años se sucedían. Los astrónomos mantuvieron una espera paciente. 2010, 2011, 2012. La estrella, tras aquella explosión de brillo en 2009, comenzó a atenuarse lentamente. Esto encajaba perfectamente con la teoría. La capa de gas y polvo expulsada se expandía y enfriaba, lo que hacía que la luminosidad del objeto decayera poco a poco. Todo seguía el guión. Los científicos se dedicaron a analizar el espectro de luz de la estrella, buscando entender la composición química del material eyectado y la velocidad de su expansión. Estos datos resultaban inestimables para construir modelos precisos sobre el estado previo a la muerte de las estrellas masivas. Cada nueva imagen, ya fuera del telescopio Hubble o del LBT, añadía nuevos matices al cuadro general. Todo apuntaba a un caso de estudio clásico, uno de esos ejemplos perfectamente documentados que acaban en los libros de texto como la preparación de una estrella para explotar como supernova. El equipo de Kochanek, junto con otros grupos alrededor del mundo, estaban convencidos de que, tarde o temprano, ya fuera en un año, en 10 o quizá en un siglo, una nueva y brillante luz estallaría justo en esa posición. Pero llegó 2015, cuando, una vez más, dirigieron los telescopios hacia esa zona del firmamento. Lo que encontraron fue un shock total. La estrella, simplemente, ya no estaba allí. Las imágenes en el espectro visible, capturadas por el Hubble, mostraban la nada. Donde hacía poco había brillado un objeto 1.000.000 de veces más potente que el Sol, ahora solo había un vacío. Una negrura absoluta, tinta pura. El evento fue tan inesperado que la reacción inicial del equipo fue de incredulidad absoluta. Revisaron las coordenadas, las configuraciones del telescopio y cotejaron las tomas nuevas con las antiguas. No había margen de error. La estrella, esa que habían estado observando con tanta atención, se había desvanecido sin dejar rastro.
Pónganse en el lugar de los astrónomos. Es como si estuvieran observando un faro en una costa lejana, y en un instante lo vieran brillar con intensidad, para que al momento siguiente no quedara absolutamente nada en su lugar, ni siquiera ruinas. ¿A dónde pudo haber ido a parar una estrella entera, con una masa equivalente a 25 soles? El primer pensamiento que les vino a la mente fue: quizás sí explotó como una supernova, pero simplemente nos perdimos el destello inicial. Esto es totalmente plausible. El pico de brillo de una supernova puede durar solo unos días o semanas. Si el cielo estuvo cubierto durante ese periodo, o si los telescopios estaban apuntando a otros objetivos, la explosión pudo haberse pasado por alto. Pero esta hipótesis no tardó en venirse abajo. Una explosión de supernova de esta magnitud no es un evento que pase desapercibido. Deja atrás de sí una nube de gas caliente en expansión, conocida como el remanente de la supernova. Este remanente brilla durante miles de años en diferentes rangos del espectro electromagnético, desde ondas de radio hasta rayos X. Además, en el centro de esa nube, debería haber quedado un objeto superdenso, o una estrella de neutrones, o un agujero negro. Los astrónomos escanearon minuciosamente esa región del cielo, con todos los medios disponibles. Buscaron señales de radio de púlsares, la radiación de rayos X de un disco de acreción, cualquier prueba de un cataclismo reciente. Pero no encontraron nada, absolutamente nada. Era totalmente evidente, aquí no había ocurrido una explosión clásica de supernova. El misterio se hacía cada vez más profundo. La estrella no había explotado, pero aún así había desaparecido. ¿A dónde diablos se había metido? Por lo tanto, la hipótesis de la supernova que se había pasado por alto quedaba descartada. Había que buscar otra explicación. La siguiente idea que los científicos empezaron a poner a prueba era mucho más prosaica, pero totalmente lógica. ¿Y si la estrella no había desaparecido, sino que simplemente se había ocultado? Sabemos que durante el estallido de 2009, la estrella expulsó una cantidad ingente de material. Es posible que este material se haya condensado en una densa nube de polvo, que ahora la oculta por completo de nuestra vista. Sería como colgar una manta muy gruesa frente a una bombilla muy brillante. La bombilla sigue encendida, pero nosotros no podemos verla. Esta teoría parecía bastante plausible. El polvo cósmico absorbe eficazmente la luz visible. Si se había formado una cortina de polvo lo suficientemente densa alrededor de la estrella, el telescopio Hubble, que opera principalmente en los rangos visible y ultravioleta, realmente dejaría de detectarla. Pero esta hipótesis tenía un punto débil, una vulnerabilidad que podía ser comprobada. El hecho es que el polvo, al absorber la luz de la estrella, se calienta y comienza a emitir radiación en el rango infrarrojo. Se trata de una emisión térmica. Por lo tanto, si la estrella seguía allí, oculta tras la nube de polvo, deberíamos haber detectado un brillante foco de luz infrarroja en su ubicación. Los científicos recurrieron a los datos del telescopio espacial Spitzer, diseñado específicamente para realizar observaciones en el rango infrarrojo. Apuntaron el telescopio al lugar donde solía estar la estrella y comenzaron a analizar las imágenes. Y lo que vieron solo sirvió para plantear todavía más interrogantes. Los resultados de las observaciones del telescopio Spitzer resultaron ser desconcertantes. En el lugar donde la estrella había desaparecido, se detectó una fuente de radiación infrarroja. Parecía la solución. La estrella simplemente se había escondido tras una nube de polvo. Pero la realidad no era tan sencilla. Cuando los astrónomos analizaron la intensidad de esta fuente infrarroja, se dieron cuenta de que era demasiado tenue. Mucho más tenue de lo que debería ser si el velo de polvo estuviera ocultando un supergigante azul que seguía brillando. La energía emitida en el rango infrarrojo no era suficiente para justificar la presencia de una estrella con una masa de 25 soles. Era como esperar ver la luz de un potente foco detrás de una cortina gruesa, y en su lugar,
encontrar solo el débil parpadeo de una vela. Por lo tanto, la hipótesis del eclipse de polvo tampoco funcionaba por sí sola. Sí, tal vez había algo de polvo residual de un estallido ocurrido en 2009. Pero la estrella en sí, al menos en su forma anterior, ya no estaba detrás. La comunidad científica se encontró en un callejón sin salida. Ninguna de las explicaciones estándar encajaba. La estrella no había explotado, y tampoco se había escondido simplemente. Había desaparecido, dejando tras de sí solo un eco térmico débil y moribundo. Era necesario buscar una idea completamente nueva, revolucionaria. Y esa idea se encontró. Había sido predicha por los teóricos hacía varias décadas, pero hasta ese momento no contaba con ninguna confirmación observacional. Era el concepto de la supernova fallida. ¿Qué es exactamente una supernova fallida? Para entenderlo, primero recordemos cómo ocurre una explosión de supernova normal. Durante la vida de una estrella masiva, en su núcleo se producen constantes reacciones de fusión termonuclear. Primero, el hidrógeno se convierte en helio. Luego, el helio en carbono. Y así sucesivamente, hasta que en el centro se forma un núcleo de hierro. El hierro es el producto final de la nucleosíntesis estelar. Al fusionarse, la energía ya no se libera, sino que por el contrario, se absorbe. En ese instante, el horno termonuclear en el centro de la estrella se apaga. La gravedad, que hasta ese momento había sido equilibrada por la presión de la radiación emitida desde el núcleo, toma el control. El núcleo comienza a colapsar rápidamente bajo su propio peso. Este proceso se conoce como colapso gravitatorio y sucede en fracciones de segundo. Las capas externas de la estrella se precipitan hacia el centro a velocidades que pueden alcanzar un cuarto de la velocidad de la luz. Cuando éstas impactan contra el núcleo superdenso y ya comprimido, se genera una potentísima onda de choque. Esta onda, potenciada por el flujo de neutrinos que emana del núcleo, se expande hacia afuera, desgarrando la estrella en pedazos en una explosión grandiosa. Esto es lo que conocemos como una supernova de tipo 2. El resultado es un destello brillante, y en el lugar de la estrella queda, o bien una estrella de neutrones, o si la masa era extremadamente grande, un agujero negro. Pero ¿qué pasa si la onda de choque no tiene la fuerza suficiente para desgarrar la estrella? ¿Qué sucede si la gravedad vence de forma total e irreversible? Precisamente, en esto consiste la hipótesis de la supernova fallida. La teoría de la supernova fallida sugiere que, bajo ciertas condiciones, y esto es crucial para las estrellas extremadamente masivas, la onda de choque destinada a detonar la explosión resulta ser demasiado débil. Se genera, inicia su camino hacia el exterior, pero es incapaz de superar la colosal gravedad ejercida por las capas superiores de la estrella. En lugar de destrozar la estrella, la onda se amortigua, se extingue y colapsa de nuevo hacia el núcleo. Y es en ese momento cuando ocurre algo realmente asombroso. Nada puede detener ya el colapso gravitatorio. La masa entera de la estrella, todas esas capas exteriores que debieron ser expulsadas al cosmos, se precipitan violentamente hacia el centro y sencillamente se tragan a sí mismas, cayendo bajo su propio horizonte de sucesos. La estrella colapsa directamente en un agujero negro, omitiendo por completo la fase de una explosión brillante. Desde la perspectiva de un observador externo, el resultado es exactamente el que ya hemos presenciado. La estrella que un momento antes era visible en el firmamento, simplemente se desvanece. No hay explosión, hay una implosión. Ahora, este proceso no es del todo silencioso. Durante el colapso y la caída de material sobre el agujero negro en formación, debe liberarse una inmensa cantidad de energía, no en forma de luz visible, sino como neutrinos, partículas diminutas, casi sin masa, que apenas interactúan con la materia circundante. Además, justo antes de desvanecerse, la estrella debería expulsar una porción de su capa exterior, algo que los científicos describen como una especie de suspiro terminal o aliento final.
Este escenario, asombrosamente, encajaba a la perfección con lo que los astrónomos observaron en el caso de la estrella N6946, BH1. Repasemos una vez más los hechos para ver cómo encajan con la teoría de la supernova fallida. Primero, se trataba de una estrella extremadamente masiva, de unas 25 masas solares. La teoría predice que son precisamente estos gigantes los que tienen la capacidad de sufrir un colapso directo para formar un agujero negro. Las estrellas de menor masa, por lo general, estallan como supernovas comunes. Segundo, en 2009, observamos un destello muy potente, resultado de que la estrella eyectó parte de su capa exterior. Esto se interpreta como el último aliento o suspiro de muerte que precede al colapso final, es decir, la estrella se deshace del exceso de masa antes de desaparecer en la nada. Tercero, posteriormente, la estrella desapareció por completo de la banda visible. Esto encaja a la perfección con el escenario donde toda la materia estelar cae bajo el horizonte de sucesos de un agujero negro. Cuarto, no registramos ni un brillo intenso de supernova, ni un remanente nebuloso. Este es un argumento crucial contra la hipótesis de una explosión clásica. Quinto, y lo más importante, en la posición de la estrella se mantuvo una tenue fuente de radiación infrarroja. ¿Cuál era su origen? Según el modelo de supernova fallida, el material expulsado en 2009 sigue expandiéndose y enfriándose. Además, una pequeña porción del material que cae hacia el agujero negro recién nacido podría formar un disco de acreción pequeño y caliente, el cual también emitiría luz en la banda infrarroja. Se predijo que, con el tiempo, esta fuente se volvería cada vez más débil y fría, desplazando su emisión hacia longitudes de onda más largas, concretamente al rango de radio. Y las observaciones posteriores confirmaron precisamente esto. La fuente infrarroja se fue atenuando paulatinamente. Todas las evidencias convergían. Parecía que, por primera vez en la historia, los astrónomos habían presenciado el nacimiento de un agujero negro. Este hallazgo, de confirmarse definitivamente, es de una importancia capital para cómo entendemos el universo. En primer lugar, resuelve un enigma de larga data conocido como el problema de las supernovas faltantes. Los modelos teóricos predicen que deberíamos observar muchas más explosiones de supernovas procedentes de estrellas masivas de las que realmente detectamos. Los astrónomos se han estado preguntando durante mucho tiempo, ¿dónde diablos han ido a parar estas estrellas? La hipótesis de las supernovas fallidas ofrece una respuesta elegante. Una porción significativa de ellas, quizás hasta un 30% de todas las estrellas masivas, no explota, sino que colapsa silenciosamente formando agujeros negros. Simplemente desaparecen de nuestro firmamento sin montar un espectáculo de fuegos artificiales de despedida. Esto implica que el universo podría estar mucho más lleno de agujeros negros de masa estelar de lo que habíamos supuesto. Estos objetos invisibles vagan por las galaxias, y desconocemos su existencia, a menos que se manifiesten por casualidad, por ejemplo, al devorar una estrella vecina. La historia de N6946-BH1 es la primera evidencia observacional directa de este proceso. Abre una ventana completamente nueva al estudio de los fenómenos más extremos del cosmos. Ya no podemos concebir la muerte de las estrellas masivas como un único escenario marcado por una explosión brillante. Resulta que tienen otro camino, mucho más silencioso y misterioso, el camino hacia la nada. Permítanos desviarnos un momento para hablar sobre las herramientas que hicieron posible este asombroso descubrimiento. Los protagonistas de esta historia, además de la propia estrella, son dos telescopios clave: el Gran Telescopio Binocular, LBT, y el Telescopio Espacial Hubble. El LBT, ubicado en el Monte Graham, Arizona, es uno de los telescopios ópticos terrestres más potentes del mundo.
Su peculiaridad es que está compuesto por dos espejos enormes de 8,4 metros de diámetro cada uno, montados en una única estructura. Trabajando en conjunto, alcanzan la capacidad de resolución de un telescopio con un espejo de 23 metros. Gracias a su amplio campo de visión y alta sensibilidad, los astrónomos pudieron monitorear la galaxia fuegos artificiales y detectar el destello inicial de la estrella. Sin embargo, los telescopios terrestres tienen un inconveniente significativo: la atmósfera. Esta distorsiona la imagen, introduce interferencias y bloquea ciertos tipos de radiación. Para obtener la imagen más nítida posible y observar los rincones más recónditos del cosmos, se necesita un telescopio situado fuera de la atmósfera. Y es aquí donde entra en escena el legendario Hubble. Lanzado en 1990, lleva ya más de 30 años regalándonos vistas impresionantes del universo. Su espejo principal, de 2,4 metros de diámetro, puede parecer modesto si se compara con los gigantes terrestres, pero gracias a la ausencia total de distorsiones atmosféricas, proporciona una claridad de imagen insuperable. Fueron precisamente los datos del Hubble los que permitieron confirmar con absoluta certeza: en el espectro de la luz visible, la estrella realmente había desaparecido. El papel del telescopio Hubble en esta investigación es fundamental. Fue precisamente su aguda visión lo que permitió separar la paja del trigo. La galaxia NG C6946, 6946, está muy lejos de nosotros. Y en las imágenes tomadas por telescopios terrestres, sus estrellas se fusionan en una masa indistinguible. Distinguir una estrella individual y además seguir sus cambios es un desafío considerable. El Hubble, gracias a su ubicación única en el espacio, pudo proporcionar la resolución necesaria para aislar nuestra estrella de los cientos de sus vecinas. La comparación de imágenes capturadas por el Hubble antes de 2009, durante el evento y después de 2015, se convirtió en la prueba decisiva. En las primeras imágenes vemos un punto tenue, en las segundas, una estrella brillante, y en las terceras, el vacío. Esta secuencia de imágenes se ha convertido en un auténtico símbolo para los defensores de la teoría de la supernova fallida. Pero el trabajo de los telescopios no terminó ahí. Tras la desaparición de la estrella en el espectro visible, el ya mencionado telescopio espacial Spitzer tomó el papel principal, seguido más tarde por otros observatorios infrarrojos. Estos instrumentos permitieron estudiar el débil resplandor residual que quedó en el lugar del colapso. Al analizar el espectro de esta radiación infrarroja, los científicos pudieron estimar su temperatura y confirmar que procedía de una nube de polvo en expansión, y no de una estrella oculta. Por lo tanto, esta historia es un excelente ejemplo de cómo funciona la astronomía moderna, aprovechando las fortalezas de diferentes instrumentos. Los telescopios terrestres realizan estudios a gran escala y localizan objetos interesantes, mientras que los observatorios espaciales llevan a cabo las investigaciones detalladas, permitiéndonos profundizar en la esencia misma de los fenómenos. Volvamos ahora a la propia idea de lo que es un agujero negro. ¿Qué clase de objeto es este en el que, supuestamente, se ha transformado nuestra estrella? Según la teoría general de la relatividad de Einstein, un agujero negro es una región del espacio-tiempo, cuya atracción gravitatoria es tan inmensa que ni siquiera los objetos que se mueven a la velocidad de la luz, incluida la propia luz, pueden escapar. El límite de esta región se conoce como el horizonte de sucesos, o horizonte de eventos. Todo lo que cruza este horizonte desde el exterior está condenado a caer hasta el centro del agujero negro. La singularidad, un punto de densidad infinita. No podemos observar un agujero negro directamente, ya que, por definición, no emite luz. Solo podemos inferir su existencia a través de signos indirectos, ya sea por su influencia gravitatoria sobre los cuerpos circundantes o por la radiación emitida por la materia que cae hacia él.
En el caso de ese N6946bH1, es probable que estemos observando este segundo efecto. Un tenue resplandor infrarrojo podría ser causado por restos de materia que no cayeron inmediatamente en el agujero negro, sino que formaron un disco de acreción temporal a su alrededor. La fricción dentro de este disco calienta la materia a temperaturas extremas, haciendo que ésta comience a brillar. A medida que el agujero negro absorbe esta sustancia, el brillo debería atenuarse, que es precisamente lo que se observa en la práctica. Si esta hipótesis es correcta, hemos obtenido una oportunidad única para estudiar el proceso de alimentación de un agujero negro recién nacido. Esto nos proporciona información inestimable sobre cómo estos objetos misteriosos interactúan con su entorno en los primeros instantes de su existencia. Es crucial entender que, si bien la hipótesis de la supernova fallida es actualmente la explicación más sólida sobre la desaparición de la estrella, en esencia, sigue siendo solo una hipótesis. La ciencia es un proceso, no un conjunto de verdades definitivas. Siempre existe la posibilidad de que estemos pasando por alto una pieza clave del rompecabezas y que haya una explicación alternativa, quizás incluso más exótica. ¿Qué otras alternativas existen? Una de ellas, aunque bastante improbable, es que lo que observamos sea un tipo de variabilidad estelar completamente nuevo y desconocido para nosotros. Quizás la estrella no desapareció, sino que transitó hacia un estado extremadamente tenue y de larga duración, algo que la física actual todavía no puede explicar. Otra idea, mucho más fantástica, tiene que ver con los llamados objetos de Thorne-Jitkov. Se trata de un tipo de estrella hipotética, un gigante o supergigante rojo, cuyo núcleo no es uno convencional, sino una estrella de neutrones. Estos objetos pueden ser inestables y al final de su vida podrían colapsar sin generar un destello brillante. Sin embargo, las características observadas de N6946-BH1 no encajan muy bien con este modelo. Por lo tanto, por el momento, la supernova fallida sigue siendo la explicación más sencilla y lógica, ya que concuerda con todos los datos que tenemos disponibles. Los científicos continúan monitoreando esa región del cielo, con la esperanza de obtener nuevos datos que confirmen la teoría de forma definitiva, o que nos obliguen a buscar ideas nuevas y mucho más audaces. Comencemos imaginando este proceso a gran escala. Una estrella con una masa 25 veces superior a la del Sol se colapsa en un objeto cuyo radio del horizonte de sucesos es de apenas 75 kilómetros. Imaginen toda la masa de 25 soles comprimida en una esfera del tamaño de una pequeña ciudad. La densidad y la gravedad cerca de este objeto alcanzan magnitudes inimaginables. El tiempo para un observador que cae en el agujero negro se ralentiza, mientras que para un observador externo, el tiempo parece detenerse justo en el horizonte de sucesos. Este proceso, que para la propia estrella dura fracciones de segundo, desde nuestra perspectiva se estira hasta la eternidad. Nunca veremos el último átomo de materia cruzar el horizonte. Solo observaremos cómo la imagen de ese átomo se congela y se enrojece, hasta que finalmente se desvanece de nuestra vista. Esta es una de las paradojas más asombrosas de la teoría de la relatividad. La desaparición de la N6946-BH1 no es solo una observación astronómica. Es una demostración de cómo operan las leyes fundamentales de la física en sus manifestaciones más extremas. Es la confirmación de que las predicciones más audaces de la teoría de Einstein, formuladas hace más de 100 años, encuentran su validación en el universo real. Al estudiar esta clase de eventos, no solo aprendemos más sobre las estrellas, ponemos a prueba los cimientos mismos de nuestro universo, asomándonos a regiones donde nuestras nociones habituales de espacio, tiempo y materia pierden completamente su sentido. Una de las preguntas clave que surge a raíz de este acontecimiento es: ¿qué sucede con el destino de los elementos pesados? Siempre hemos creído que todos los elementos más pesados que el hierro, los que nos componen a nosotros y a nuestro planeta,
se forjan precisamente en las explosiones de supernovas. Durante estas explosiones se generan temperaturas y presiones extremas. Estas condiciones permiten que los núcleos atómicos capturen neutrones, transformándose en oro, platino, uranio y otros elementos pesados. Posteriormente, estos elementos se dispersan por la galaxia, actuando como el material de construcción fundamental para la formación de nuevas estrellas y planetas. Pero, ¿qué ocurre si una parte significativa de las estrellas masivas, en lugar de explotar, colapsa directamente en agujeros negros? ¿Cómo impacta esto en la evolución química del universo? El problema es que todos esos elementos pesados, sintetizados en el núcleo de la estrella, quedan atrapados para siempre bajo el horizonte de sucesos del agujero negro. Nunca podrán escapar al medio interestelar, ni participar en la formación de nuevas generaciones estelares. Esto implica que los modelos de evolución química galáctica probablemente necesiten una revisión profunda. Quizás hayamos sobreestimado la contribución de las supernovas al enriquecimiento del cosmos con estos elementos pesados. Los astrónomos se verán obligados a buscar otras fuentes, como la fusión de estrellas de neutrones, que según observaciones recientes, también resultan ser poderosas fábricas de oro y platino. De este modo, la simple observación de una estrella que desaparece pone en marcha una compleja cadena de replanteamientos en diversas ramas de la astrofísica. Es el equivalente a que un geólogo encuentre una roca anómala, que lo obligue a reescribir la historia completa de la formación de una cordillera. Regresemos a la cronología de los sucesos y reconstruyámosla con el mayor detalle posible. Así podrán experimentar en carne propia el dramatismo de este hallazgo. Antes del año 2001, en las imágenes de archivo, se observaba claramente una estrella estable en la ubicación de este objeto. ¿Existía? Era totalmente predecible. Entre 2001 y 2009, la estrella empieza a mostrar signos de inestabilidad. Su brillo comienza a fluctuar. Eran las primeras señales de que se avecinaba una gran tormenta. En 2009 se produce una explosión masiva. El brillo de la estrella aumenta 1.000.000 de veces, superando al del Sol. Este pico se mantuvo por alrededor de 300 días. Los científicos registraron el evento e iniciaron un seguimiento exhaustivo. Desde 2010 hasta 2014, la estrella se fue atenuando lentamente. Su brillo en el espectro visible disminuía gradualmente. Todo parecía seguir el patrón de una supernova falsa o supernova fallida. Nada hacía sospechar lo que vendría. Llegamos a 2015. Nuevas observaciones realizadas con el telescopio Hubble revelan que en el rango visible no queda absolutamente nada donde antes estaba la estrella. Simultáneamente, el telescopio Spitzer registra en ese mismo punto una débil fuente infrarroja. Es justo ahí donde nace el verdadero misterio. Entre 2016, 2017 y años posteriores, los astrónomos publican sus hallazgos. Se formaliza la hipótesis de una supernova fallida o supernova abortada. Las subsiguientes mediciones en el infrarrojo demuestran que la fuente residual continúa atenuándose, lo cual encaja perfectamente con el modelo teórico. Esta secuencia de eventos tan clara y bien documentada convierte el caso de N6946-BH1 en algo absolutamente único. No se trata de una simple observación puntual, sino de una historia completa, grabada en la luz que viajó hasta nosotros a lo largo de millones de años. Pero, ¿qué futuro le espera a este objeto? Las observaciones, por supuesto, van a continuar. Los astrónomos seguirán de cerca el proceso de desvanecimiento de esta fuente infrarroja. Eventualmente, la señal desaparecerá por completo, incluso en este espectro. Quizá en unos pocos años o décadas, seremos capaces de detectar alguna emisión de radio proveniente de la acreción de la materia residual que cae al agujero negro. Sin embargo, el mayor potencial de descubrimiento reside en el futuro,
con la llegada de los telescopios de nueva generación. El telescopio espacial James Webb, por ejemplo, gracias a su sensibilidad sin precedentes en el rango infrarrojo, podrá examinar la nube de polvo remanente con un nivel de detalle increíble. Podrá analizar su composición química y dinámica, dándonos claves fundamentales para comprender lo que realmente sucedió con la estrella en los instantes finales de su existencia. Y mirando a un futuro todavía más lejano, es posible que logremos captar ondas gravitacionales producidas por este tipo de eventos. Los detectores actuales, como LIGO y Virgo, están optimizados para registrar la fusión de agujeros negros y estrellas de neutrones. Sin embargo, la señal de onda gravitacional generada por el colapso de una estrella solitaria es mucho más débil. Pero con el avance tecnológico, no es descabellado pensar que nuestras futuras generaciones podrán escuchar el nacimiento de agujeros negros a lo largo y ancho del universo, registrando las sutiles ondulaciones del espacio-tiempo que generan. Y entonces, la historia de ese N6946-BH, uno dejará de ser un caso aislado y único para convertirse en uno más de muchos, todos ellos confirmados por un método de observación completamente nuevo. Así que, está claro que esta historia está muy lejos de haber terminado. De hecho, apenas estamos en el inicio. Detengámonos un momento a reflexionar sobre la trascendencia filosófica de este suceso. Estamos acostumbrados a concebir la muerte de las estrellas como algo grandioso y espectacular. La explosión de una supernova es un verdadero espectáculo cósmico, un colosal fuego artificial que marca el fin de la vida de un gigante, pero que al mismo tiempo siembra nueva vida, esparciendo por el espacio los elementos esenciales para futuras estrellas y planetas. Es un ciclo eterno de creación y destrucción. Sin embargo, una supernova fallida nos ofrece una perspectiva completamente distinta. Es la muerte sin resurrección. Es una desaparición en el olvido absoluto, sin fanfarrias ni legado. Todo lo que la estrella acumuló durante millones de años, todos los elementos que sintetizó, toda su energía colosal, queda atrapado para siempre tras el horizonte de sucesos. Desde el punto de vista del universo, esto es un acto de pura y simple anulación. Esto nos obliga a reflexionar sobre cuán diversos e impredecibles son los caminos de la evolución cósmica. No existe un único guión para todo. Junto a los procesos brillantes y notorios, siempre coexisten otros silenciosos y ocultos que, quizás, cumplen un papel igual de crucial en el panorama general del cosmos. Nos recuerda lo poco que realmente sabemos. Cada nuevo hallazgo, como este, no solo nos ofrece respuestas, sino que plantea incógnitas nuevas y aún más profundas. Y ahí reside la mayor belleza de la ciencia. En ese viaje infinito hacia el horizonte del conocimiento, que al igual que el horizonte de sucesos de un agujero negro, siempre permanece inalcanzable, pero irresistiblemente atractivo. Es fascinante señalar que la propia galaxia Fuegos Artificiales, escenario de este drama cósmico, es un objeto de intensa observación, y no solo por la frecuencia de sus supernovas. Es lo que se conoce como una galaxia de brote estelar, o starburst. Esto significa que está formando nuevas estrellas a un ritmo vertiginoso, especialmente dentro de sus brazos espirales. Es una galaxia extremadamente activa, muy viva. Y es precisamente en estas condiciones donde nacen innumerables estrellas masivas, donde debemos esperar también un gran número de sus muertes, tanto las espectaculares como las silenciosas. Quizás N6946-BH1, N6946-BH1, es solo la punta del iceberg. ¿Cuántas desapariciones similares habrán ocurrido en esta y otras galaxias sin que nos diéramos cuenta, simplemente porque no estábamos observando una estrella concreta antes y después del evento? Para registrar este tipo de desaparición, se requieren imágenes de archivo de alta resolución y, posteriormente, realizar observaciones de seguimiento años más tarde. Esto exige una enorme inversión de recursos y mucha paciencia.
El proyecto que condujo a este descubrimiento estaba, de hecho, enfocado en el monitoreo sistemático a largo plazo. Y su éxito demuestra la importancia fundamental de estos programas de observación. Nos permiten ver el universo no como una imagen estática, sino como una película dinámica, en constante cambio, llena de giros inesperados. Y quién sabe qué otras sorpresas nos deparan las galaxias activas, como la galaxia Fuegos Artificiales. Es posible que se estén preguntando, ¿podría pasarle algo así a nuestro Sol? ¿Podríamos un día despertar y simplemente no encontrarlo en el cielo? Les aseguro que la respuesta es no. Nuestro Sol es una estrella enana. Su masa es demasiado pequeña para tener un final explosivo, como una supernova, o para colapsar en un agujero negro. El destino del Sol es mucho más tranquilo y predecible. Dentro de unos 5.000 millones de años, agotará el combustible de hidrógeno de su núcleo y comenzará a expandirse, transformándose en una gigante roja. Sus capas exteriores se extenderán tanto que engullirán a Mercurio, a Venus y quizás incluso a la Tierra. Tras esta etapa, el Sol expulsará sus capas externas, las cuales formarán una hermosa nebulosa planetaria. Y en el centro, lo que quedará será su antiguo núcleo, una enana blanca, pequeña, pero extremadamente caliente y densa. Esta enana blanca se irá enfriando lentamente a lo largo de billones de años, hasta convertirse en un objeto frío y oscuro, una enana negra. Así que no, nuestro Sol no va a desaparecer de repente. Su final será un proceso muy lento y gradual. Los finales dramáticos, con el colapso en un agujero negro, son el destino exclusivo de las estrellas más masivas del universo, aquellas que viven rápido y mueren jóvenes. Su masa debe superar la de nuestro Sol por lo menos entre 8 y 10 veces. Y para las llamadas supernovas fallidas, probablemente necesiten aún más, unas 20 masas solares. Hablemos del nombre de este objeto, N 6946-BH1. ¿Qué significa realmente? NGC 6946 es, como ya sabemos, el número de catálogo de esta galaxia, según el nuevo Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos Estelares. La clave está en la abreviatura BH1. Esta se descifra como Black Hole Candidate 1, es decir, candidato a agujero negro número 1. Este nombre le fue asignado al objeto justo después de que los científicos postularan la hipótesis de su colapso. El nombre refleja su estatus único. Es el primer objeto en la historia que, con una altísima probabilidad, es un agujero negro recién nacido, cuya formación se registró como la simple desaparición de su estrella progenitora. Este nombre es, en sí mismo, un monumento a este descubrimiento. Por supuesto, mientras no obtengamos pruebas irrefutables, seguirá siendo etiquetado como un candidato. Pero es un candidato muy sólido. En la ciencia, es habitual que las nuevas clases de objetos tomen su nombre del primer representante descubierto. Es posible que, en el futuro, los astrónomos hablen de objetos de tipo BH1, refiriéndose a estrellas que terminaron su vida a través de un colapso directo. Y todos sabrán que el inicio de esta nueva clasificación se remonta a una misteriosa historia ocurrida en la galaxia del fuego artificial, una historia que nos obligó a reescribir un capítulo en los libros de texto de astrofísica. Es crucial destacar que este hallazgo fue posible gracias a la cooperación de numerosos científicos y observatorios a nivel global. Esto no es, en absoluto, el trabajo de una única persona. El equipo de Christopher Kochanek, responsable del hallazgo inicial, estaba formado por decenas de investigadores procedentes de distintas naciones. Recopilaron información no solo de los telescopios LBT y Hubble, sino también de una vasta red de otros observatorios, tanto terrestres como espaciales. Posteriormente, sus resultados fueron verificados y revalidados por otros grupos de científicos independientes.
Así es exactamente cómo opera la ciencia moderna. Los grandes descubrimientos nacen en la intersección de diferentes áreas de especialización, como resultado del intercambio de datos y de debates intensos. Algunos se especializan en la observación, otros en el modelado teórico y otros en el análisis de datos. Y solo uniendo estos esfuerzos consiguen ensamblar todos los fragmentos para formar una imagen completa y coherente. La historia de la estrella desaparecida es un ejemplo magnífico de cómo la comunidad científica internacional, trabajando al unísono, es capaz de resolver los enigmas más complejos que el universo nos plantea. Esto representa un triunfo no solo de la tecnología, sino también del intelecto humano y de nuestra capacidad innata para la colaboración. Cada imagen capturada, cada línea de código, cada artículo científico relacionado con este tema, representa un pequeño paso que nos acerca a comprender nuestro lugar en este vasto y asombroso cosmos. ¿Podríamos encontrar más estrellas que han desaparecido de forma similar? Sin duda. Ahora que los astrónomos ya saben exactamente qué buscar, se han puesto en marcha proyectos globales para analizar datos de archivo. Los científicos comparan minuciosamente sondeos antiguos y recientes del firmamento en busca de estrellas que sí aparecen en las imágenes históricas, pero están ausentes en las más actuales. Es un trabajo arduo y meticuloso, similar a buscar una aguja en un pajar. El universo es inmenso, y la cantidad de estrellas que aparecen en esas placas fotográficas se cuenta por miles de millones. La mayoría de estas desapariciones resultarán ser falsas alarmas, defectos en las placas fotográficas, estrellas variables que simplemente se encuentran en su fase de mínima luminosidad, o errores en los catálogos estelares. Pero entre ellas, podrían encontrarse nuevos candidatos a supernovas fallidas. Cada nuevo objeto de este tipo será invaluable. Nos permitirá comprobar si el caso de la N6946-BH1 fue único, o si se trata realmente de un fenómeno común. Podremos establecer una estadística. ¿Con qué frecuencia ocurre esto? La probabilidad de un colapso directo depende de la masa, la composición química o el entorno de la estrella. Las respuestas a estas preguntas nos permitirán construir modelos de evolución estelar mucho más precisos y completos. Así que, es muy probable que en los próximos años volvamos a escuchar sobre otros casos de detectives cósmicos como este. Regresemos a la física del proceso. ¿Qué le sucede a la materia cuando cae en un agujero negro? Según la teoría clásica, esta es desgarrada por potentes fuerzas de marea. Imaginemos a un astronauta cayendo de pie. La atracción gravitatoria en sus pies sería mucho más intensa que la que siente en su cabeza. Esta diferencia de fuerzas estiraría su cuerpo como si fuera un espagueti. Este proceso se conoce precisamente como espaguetización. Eventualmente, toda la materia se convierte en un flujo de partículas elementales que cruzan el horizonte de sucesos y se dirigen hacia la singularidad. Lo que ocurre en la singularidad misma es algo que desconocemos. La teoría general de la relatividad deja de funcionar en ese punto. Necesitamos una nueva teoría que una la gravedad y la mecánica cuántica, la llamada teoría de la gravedad cuántica. Quizás en el centro del agujero negro no exista ninguna densidad infinita, sino algo completamente diferente que aún no podemos imaginar. Algunas teorías sugieren que la materia que cae en un agujero negro podría reaparecer en otro universo a través de un supuesto agujero de gusano. Por supuesto, estas son solo hipótesis que rayan en la ciencia ficción. Pero al estudiar objetos como el agujero negro recién nacido en la galaxia de los fuegos artificiales, obtenemos datos que, en el futuro, podrían ayudar a nuestros descendientes a crear esa anhelada teoría del todo y a responder las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza de la realidad. Uno de los aspectos más fascinantes de toda esta historia es la emisión de neutrinos. Como ya les he dicho, al colapsar el núcleo y formarse el agujero negro, se libera una cantidad colosal de estas partículas. Los neutrinos son partículas fantasmales.
Prácticamente no tienen masa y apenas interactúan con la materia ordinaria. Cada segundo, billones de neutrinos procedentes del Sol atraviesan tu cuerpo y ni siquiera te das cuenta. Para poder atrapar un neutrino, necesitamos detectores gigantescos que se instalan a gran profundidad, ya sea bajo tierra o bajo el agua, para así aislarlos de otros rayos cósmicos. Cuando la estrella N 6946-BH1 colapsó, debió haber producido un estallido de neutrinos potente, aunque muy breve. Desafortunadamente, es muy probable que no lo hayamos detectado en 2015. En primer lugar, 22 millones de años luz es una distancia enorme, y el flujo de neutrinos se habría debilitado muchísimo al llegar a la Tierra. En segundo lugar, es posible que nuestros detectores no fueran lo suficientemente sensibles para distinguir esta señal del ruido de fondo general. Pero aquí es donde entra el futuro. Si logramos aprender a registrar los estallidos de neutrinos de eventos como este, tendremos una forma totalmente nueva de estudiar el universo. Podríamos ver los procesos ocultos en las profundidades de las estrellas, inaccesibles para los telescopios convencionales. Esto sería una auténtica revolución en la astronomía, comparable a la invención del telescopio o al descubrimiento de las ondas gravitacionales. Piénselo bien. La luz que emanó de esa estrella tardó nada menos que 22 millones de años en llegar hasta nosotros. El evento que observamos en 2015 en realidad ocurrió hace 22 millones de años. En aquel momento, los primeros ancestros del ser humano apenas comenzaban a surgir en la Tierra, y los continentes tenían una apariencia completamente distinta. Mientras esa luz viajaba a través del espacio intergaláctico, en nuestro planeta se sucedieron eras glaciales. La civilización humana surgió y prosperó. Inventamos la rueda, construimos las pirámides, descubrimos las leyes de la física y, finalmente, desarrollamos los telescopios necesarios para capturar esos fotones ancestrales. Y esto encierra algo verdaderamente asombroso. La astronomía es, en esencia, una máquina del tiempo. Nos permite asomarnos al pasado y ser testigos directos de acontecimientos que tuvieron lugar mucho antes de que existiéramos. La historia de esa estrella desvanecida es un mensaje del pasado profundo, un mensaje que acaba de alcanzarnos para revelarnos algo nuevo e importante sobre las leyes que rigen el universo. Y quién sabe cuántos mensajes más están volando hacia nosotros ahora mismo, desde rincones remotos del cosmos, llevando consigo la clave de otros grandes misterios. Solo nos queda esperar y observar el cielo con atención. Empecemos por visualizar este proceso. Imaginemos una estrella azul, gigantesca y palpitante. Su superficie está en ebullición, lanzando al espacio torrentes de gas incandescente. En su núcleo se están librando las últimas reacciones termonucleares. De repente, el núcleo colapsa. La estrella se estremece, como si fuera un ser vivo. Una potente eyección de material se dispara hacia el cosmos. Esa es la explosión que vemos, pero esto es solo el preludio. La masa principal de la estrella comienza a caer hacia adentro, sobre sí misma. Imaginen una cascada cósmica gigantesca, pero en lugar de agua hay materia estelar. Y en lugar de un precipicio, hay un punto central donde la gravedad se vuelve infinita. Las capas exteriores de la estrella desaparecen una tras otra en ese abismo. La esfera de luz que alguna vez fue la estrella se comprime cada vez más rápido hasta que colapsa en un punto y se apaga. En su lugar, solo queda una negrura absoluta, que distorsiona la luz de las estrellas distantes que pasan cerca. Alrededor de esta negrura gira un tenue anillo de restos de materia, expulsados justo antes de su muerte. Brilla en el rango infrarrojo, como las brasas de una hoguera que se consume. Y esa luz débil es todo lo que queda de aquel astro poderoso, que alguna vez fue 25 veces más masivo que nuestro Sol. Es un espectáculo silencioso, pero no por ello menos grandioso. El nacimiento, justo ante nuestros ojos, de un monstruo devorador de luz.
¿Qué lección podemos extraer de toda esta historia? Quizás la más importante sea que el universo siempre resulta ser mucho más complejo y fascinante de lo que sugieren nuestras teorías más audaces. Cada vez que creemos que ya lo hemos entendido casi todo, la realidad nos lanza un nuevo enigma que nos obliga a replantearnos por completo nuestra visión. Pensemos en el siglo XIX. Los científicos creían que la física ya estaba prácticamente completa. Entonces llegaron la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que lo pusieron todo patas arriba. O consideremos otro ejemplo. A finales del siglo XX, estábamos convencidos de que entendíamos bien el ciclo de vida estelar. Y luego surgió la historia de N6946-BH1, que demostró que estábamos ignorando una clase entera de fenómenos. Esto nos obliga a mantener una doble actitud: humildad y curiosidad. Debemos estar siempre preparados para aceptar que nuestro conocimiento más asentado puede ser incompleto o incluso erróneo. Y debemos conservar esa curiosidad infantil que nos impulsa a preguntar siempre: ¿por qué? ¿Y qué pasaría si? Es precisamente esta curiosidad la que impulsa la ciencia hacia adelante, de un misterio resuelto a otro aún más profundo y apasionante. Y la historia de la estrella desaparecida es la mejor prueba de ello. En resumen, analicemos nuevamente los puntos clave de este caso de detección cósmica. Pista número 1. Una estrella masiva, unas 25 veces más pesada que el Sol, que se encontraba en la fase final de su existencia. Pista número 2. Un potente destello ocurrido en 2009, que inicialmente fue interpretado como el presagio de una supernova. Pista número 3. La desaparición total de la estrella del espectro visible para el año 2015. Pista número 4. La ausencia absoluta de cualquier rastro de una explosión de supernova, ni nebulosa remanente, ni emisión de rayos X, ni radioemisión. Pista número 5. La presencia, justo en el lugar donde la estrella desapareció, de una fuente débil y decreciente de radiación infrarroja. El acusado, la gravedad. El veredicto. Con una alta probabilidad, hemos sido testigos de una supernova fallida, es decir, el colapso gravitatorio directo de la estrella en un agujero negro. Este suceso no solo resuelve el misterio de esta estrella en particular, sino que también arroja luz sobre problemas más amplios de la astrofísica, como la escasez de supernovas que observamos y los mecanismos de formación de agujeros negros de masa estelar. Este descubrimiento, sin exagerar, pasará a formar parte de todos los futuros libros de texto de astronomía. Hemos sido testigos de cómo se escribe, ante nuestros propios ojos, una nueva página en la historia del conocimiento del cosmos. Y así, sin un destello cegador ni una explosión grandiosa, fue como terminó la vida de esta estrella gigante. No iluminó su galaxia con una luz de despedida. Simplemente se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí solo un misterio y un agujero negro recién nacido. Sin embargo, esta partida silenciosa resultó ser un evento mucho más impactante para la ciencia que la explosión de supernova más potente. Por primera vez, obtuvimos una prueba directa de que las estrellas tienen otra vía hacia el olvido, un camino que no es ardiente, sino sombrío. Fuimos testigos del nacimiento de un objeto del cual ni siquiera la luz puede escapar. Y la conclusión más importante y asombrosa es que podría haber muchísimos eventos como este ocurriendo en el universo. Quizás, justo ahora, mientras usted escucha esto, una estrella distante se desvanece silenciosamente del firmamento, transformándose en un agujero negro. El universo no solo está lleno de luz visible, sino también de una oscuridad invisible, que juega un papel igual de crucial en su existencia. La historia de N6946-BH1 es un recordatorio de que los descubrimientos más importantes a menudo no se esconden en la luz más brillante, sino en la sombra más profunda. Gracias por compartir este tiempo conmigo, viajando por las profundidades del cosmos.
Espero que esta historia le haya resultado no solo informativa, sino también reconfortante y tranquilizadora. Asegúrese de suscribirse al canal para no perderse nuevas lecciones para conciliar el sueño. Y dele un me gusta a este video si lo ha disfrutado. Y ahora me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué otros secretos, capaces de reescribir los libros de texto, cree usted que nos oculta el universo? Comparta sus reflexiones en los comentarios. Buenas noches.